Desde el Congreso. Bien, como le comentaba yo hace unos momentos, continuaremos en esta emisión con la discusión de los puntos de vista de los señores diputados sobre las leyes secundarias que harán posible plenamente la reforma educativa. Diputado Huerta, en este sentido creo que su partido tiene una postura parecida, pero no muy parecida. No, nosotros somos muy preocupados. Estas reformas que la OCDE, organismo europeo, por cierto, impulsó para que el gobierno de Peña Nieto cumpliera en menos de un año con los patrones que le exigieron estos organismos multilaterales. Estamos hablando de la reforma laboral, la reforma educativa y la reforma en telecomunicaciones, culminan en próximos días, y este es elemento de contexto, con ahora lo que se acaba de presentar el día de hoy como reforma para privatizar la renta petrolera. Y parece estar desvinculado, pero no es así. Esto viene obviamente, y aquí lo han dicho, en el pacto que yo llamo contra México, de tal manera que los partidos que lo han suscrito vienen caminando. Este tema de las reformas a las leyes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley General de Educación, que por mandato del transitorio del decreto estamos en días de discutir en la Cámara de Diputados, están ya subordinadas de alguna manera a este ejercicio legislativo que se viene realizando, que se viene haciendo. Y obviamente la preocupación la compartimos con un sinnúmero de maestros que han estado protestando por estas reformas constitucionales que se hicieron, por las implicaciones que van a tener en el decrecer de la calidad de la educación, y sin duda en lo complicado que para los ciudadanos va a ser que sus hijos se sigan educando. Estas reformas evidentemente son continuidad de las que hace 25 años hizo Carlos Salinas de Gortari, que impulsó y que en ese tiempo las cámaras la aprobaron, y que hoy vemos esa continuidad de este régimen político. Vemos estos actores políticos, fundamentalmente el partido PRI-PAN, ahora con el acompañamiento del PRD, llevando a cabo esta ejecución de asuntos. Muchas gracias, diputado. Diputado Huerta, aquí en materia de la educación se ha hablado un poco de la disparidad en la entrega de los recursos según la zona del país. ¿Se puede avanzar que las partes mejoren para mejorar el todo, o hay que mejorar el todo para luego ver cómo automáticamente las partes milagrosamente se componen? Sin duda, pero yo antes quisiera señalar que en otros momentos de la historia algunos apátridas fueron a buscar inclusive un emperador a Europa, y obviamente saben en qué acabó la historia. Quiero recordar que los países europeos actualmente, quiero hablar de Irlanda, España, Grecia, un sinfín de números de países en Europa, tienen fuertes problemas su población en materia de educación pública, y la gente está volcada en las calles exigiendo que retornen otros programas que antes tenían estos países europeos que favorecían la educación pública. Miren, Gurría, al primer presidente que visitó fue a Peña Nieto con sus recomendaciones de cómo hacerlo, que justamente se desprenden de estos documentos de la OCDE. Y nosotros estamos preocupados porque el Pacto por México, insisto, que es contra México, que va a llegar a un punto culminante ahora con el debate de la reforma energética, y sin duda esto no va a abonar en beneficio de la educación del país.
Hemos sostenido que un barril de petróleo cuesta extraerlo $10 y eso ya que se ven beneficiadas las empresas privadas, debería de costar como $4. El barril de petróleo se vende en $100, hay una ganancia de $90, es una cantidad impresionante, se producen millones de barriles de petróleo y evidentemente que esta ganancia que entra líquida se va al presupuesto de la nación y de ahí sale el presupuesto de la educación pública. Obviamente que con esta iniciativa privatizadora que están enviando y que ya algunos partidos están prohijando que se aplique, pues sin duda va a tener un impacto fundamental en un retroceso educativo de este país. Vamos a ver cada vez menos presupuesto. Tan solo hoy tenemos que 376,382 millones de pesos es de deuda de estados y municipios y obviamente ellos no van a poder aportar. Ahora el gobierno federal con estas políticas que está implementando, pues difícilmente va a tener. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Aumentar el IVA en medicinas, en alimentos, en libros de texto gratuito, en transporte y sin duda todo eso le va a pegar no nada más a los maestros y a los propios educandos, que son los que sufren con esta diferenciación en las regiones de cómo se vive en este país, porque no es lo mismo ser un niño en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en una zona indígena, que en cualquier zona urbana, que de por sí ya son muy pobres. Claro que lo general le pega a lo particular, pero en eso los apátridas no se tientan en el corazón. Son, por eso les decimos, traidores de este país. Antes de que hiciéramos esta pausa, estaba a punto de iniciar su intervención el señor diputado Huerta Ladrón de Guevara. Diputado, ya lo dejamos un poco así como en el arrancadero. No, muy fácil decir que los apátridas que faltaron al debate de hoy es porque están muy entusiasmados queriendo promover su reforma energética, hoy la presentó Peña Nieto. Y esto es muy importante porque el Pacto por México y la propuesta energética que presentan es sin duda la única propuesta de política económica que tiene el régimen. Hemos sostenido que el régimen político en este país presenta una propuesta solo para el 1% de la población. El otro 99% no le interesa en lo más mínimo cómo vive, sus sufrimientos, y sin duda el tema educativo pues no lo consideran. Hemos sostenido que la reforma educativa es todo un proceso que se inició hace 25 años de privatización. No va a venir por decreto. Las reformas que se van a discutir en ley secundaria, que sin duda serán acompañados por otros debates legislativos que son paralelos a ellos. La reforma a la propia ley de la Administración Pública Federal, la ley de coordinación fiscal, sin duda también tendrá que ser debatida, como ya en días recientes en periodo extraordinario se dieron algunos ajustes en materia de deuda de estados y municipios. Es decir, es un proyecto, hemos dicho, que se impone desde los organismos financieros internacionales para avanzar con la entrega de los recursos naturales y de la mano de obra que este país tiene y que es muy valiosa. Y que evidentemente hemos visto cómo en este régimen político que se impuso desde hace 25 años, en esto que le llamamos el PRIAN, sin duda Fox, por ejemplo, propone la multimedia para la educación, cosa que debería ser contemplada porque el sexto constitucional así lo plantea, y cualquiera que recorra una primaria, secundaria de este país, verá el gran fracaso que fue no nada más ese presidente, sino todas sus iniciativas. Hoy tenemos al debate público abierto, los errores en los libros de texto gratuito que produce Calderón, pero que Peña Nieto entrega sin el menor pudor ni recato alguno. Es decir, estamos viendo una crisis en el sistema educativo que por desgracia, insisto, lo hemos platicado con muchos maestros de estos que están preocupados defendiendo a la educación pública,
porque sin duda son los primeros afectados de este tipo de reformas constitucionales que se hicieron por mandato supremo sin el menor análisis como debería de haber sido. Muchas gracias. Sus conclusiones, por favor, señor diputado Huerta. Sí, cómo no. El pueblo de México ya no aguanta más retórica ni demagogia. Acabo de salir a hacer un ejercicio periodístico de un programa televisivo que estará en redes en los próximos días, No se hagan pactos por México, y me permitió pulsar que ya los ciudadanos están claros que los representantes populares que somos los diputados, salvo honrosas excepciones, no representan los sentimientos del pueblo de México. Es por ello que, en particular en esta reforma educativa que se está discutiendo desde el inicio de esta Cámara y que ya fue materia de reforma constitucional con el voto de los del Pacto contra México, los maestros tuvieron que salir a la calle a protestar para cuando menos ser escuchados y estar hoy oyendo aquí a lo que se comprometen algunos de estos diputados. Hemos estado sosteniendo que los problemas sustantivos del país estarán puestos a la discusión en próximos días en una iniciativa de reforma energética que propone Peña Nieto y sus aliados, y nosotros lo único que hicimos es que las cosas ya no se van a decidir en el Congreso, se van a decidir en las plazas públicas, en las calles de este país, y nosotros estamos convencidos que el 8 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 10 de la mañana, bajo un llamado que hace Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional, estaremos miles de mexicanos y mexicanas de todos los rincones del país dispuestos a defender nuestra patria, sus recursos naturales y la educación pública que debe existir aquí. Pues muchas gracias, gracias a todos ustedes, a usted sobre todo.